Pues lo que lo hace tan único es que es el único poema extenso de Cuesta y desde luego se parece mucho a algunos otros poemas extensos, sobre todo Muerte sin fin de José Gorostiza, ¿no? Hay muchos paralelismos entre los dos poemas, pero tal vez ayudaría para acercarnos un poco a Cuesta, que es una figura difícil, ¿no? Desde muchos puntos de vista es difícil leer tanto su poesía como sus ensayos, y él como autor es muy curioso, ¿no? Porque cuando muere no tiene realmente una obra, lo que normalmente nosotros llamaríamos una obra, es decir, una serie de libros que él hubiera publicado, ya sea de poemas, de ensayos. Cuando él muere de manera trágica, se suicida, ¿no? En 1942, a los 38 años, no tiene ningún libro publicado. Es un caso realmente muy curioso, ¿no? Él empieza a publicar en revistas en los años 20. Él es cordobés, llega del estado de Veracruz a estudiar química, la familia lo manda, el padre sobre todo. Y cuando entra en contacto con los que conocemos como los contemporáneos, hoy con Javier Villarrutia, con Novo, sobre todo, en un primer momento, se va integrando al grupo, pero solo publica poemas sueltos, ensayos aquí y allá. En vida, Cuesta solo publica 2 folletos políticos en 1934 que tienen que ver con asuntos, es el momento de la lucha entre Calles y Cárdenas, ¿no? El fin del maximato. Y otro texto sobre la educación. Entonces hay algo muy... El único otro libro que firma en vida es la famosa antología de la poesía mexicana moderna, que es una obra colectiva de los contemporáneos que salió en 1928. Y Cuesta hace el prólogo, aun cuando no lleve firma, porque él pide que se publique sin firma, para dar la idea de que es realmente la antología una obra colectiva, ¿no? Entonces, este hombre cuando muere no tiene lo que nosotros llamaríamos una obra. Y es solo muchos años después, en 1964, es decir, 22 años después de su muerte, cuando Luis Mario Schneider y Miguel Capistrán recopilan los 4 tomos primero que publica la Universidad Nacional. Esa es la primera vez que en México se puede leer la obra de Jorge Cuesta. Es un caso muy curioso, ¿no? Entonces, la historia editorial de Cuesta, también hay que pensar que normalmente cuando hablamos de una obra, en el caso de Cuesta, la obra consiste en artículos periodísticos, artículos, ensayos publicados en revistas, poemas sueltos, muchas cosas que quedan en manuscrito. Era un perfeccionista, seguía puliendo sus textos infinitamente. Tenemos en algunos casos 3 o 4 versiones de sonetos que él va trabajando. Y cuando muere, el canto a un dios mineral realmente es un poema que no logra acabar. Eso es un gran problema. Estamos leyendo hoy como si fuera Muerte sin fin de Gorostiza y no lo es, porque Gorostiza acabó su poema. Es un texto perfectamente redondo, acabado. En el caso del canto, no, incluso hay mucha discusión sobre la ordenación de las estrofas, donde debería... Hace falta una edición crítica, una buena edición. Por otro lado, hace falta una buena edición de las obras de Cuesta. Todavía estamos hoy esperando una... Se han hecho muchas ediciones, todas defectuosas, todos con problemas, editores que cambian los títulos, que introducen nuevos errores de transcripción. Claro, es un problema de origen también, porque una publicación periodística, con la prisa de publicar en el periódico, la entrega, la publicación rápida, hay errores, digamos, de origen, ¿no? Pero hay otros errores que han ido acumulándose con el tiempo. Entonces, la obra de Cuesta es algo muy curioso, ¿no? Por eso muchos estudiosos se han preguntado si todo lo que nos dejó Jorge Cuesta realmente constituye un sistema coherente de ideas, de pensamiento, o si es realmente un conjunto de fragmentos que responden a coyunturas muy específicas. Por ejemplo, los textos polémicos de Cuesta, es un gran polemista.
uno de los más grandes de la tradición mexicana, esas polémicas, la única forma que hay en que podemos entender las polémicas es en el contexto de la época. Él está contestando a otra persona. Entonces hay que reconstruir un poco ese contexto para entender sus polémicas, ¿no? Entonces, Cuesta desde el principio es una leyenda, ¿no? En vida fue una leyenda. Mucha gente hasta dudaba de su existencia. Es asombroso hoy, pero cuando se publica la antología de la poesía mexicana moderna, como crea un gran escándalo, porque dejan fuera a Gutiérrez Nájera y hay acusaciones de que estos jóvenes con qué derechos se están promoviendo, que es una mafia de Torres Bodet, y como Cuesta no es conocido fuera del pequeño círculo, los contemporáneos, muchos dicen que es un seudónimo de Torres Bodet, incluso que por cobardía, por no firmar con su propio nombre la antología, utiliza un nombre ficticio. Pues no, sabemos hoy que realmente existió, pero fue un ser muy peculiar. Siempre han existido muchas leyendas y mitos sobre él, sobre su vida personal. Y desde su muerte yo diría que esa leyenda ha ido en aumento. Y ya, pues ya no hay forma de desmitificar la vida de Cuesta. Yo creo que estamos ya condenados a leerlo sabiendo que es un hombre que reunía todos los requisitos de ser un héroe trágico, romántico. Un genio que enloquece, que se suicida y cuya obra se publica de manera póstuma, ¿no? O se reúne de manera póstuma. Es un caso muy curioso, ¿no? Y no hay muchos otros casos parecidos en la tradición mexicana. Sí, Ori, yo creo que sí, efectivamente, cuando uno lee el poema, la conclusión tal vez no es totalmente convincente como conclusión, ¿no? Pero en fin, es un problema que sí tenemos que manejar y la extrema dificultad del poema también, ¿no? Yo creo que hay tal vez una vía de entrada porque muchos jóvenes que hoy se acercan a ese poema es realmente sumamente difícil, ¿no? Tan difícil como Muerte sin fin, sin duda, ¿no? Un poema hermético, un poema hecho en una forma clásica. Cuesta es el defensor de lo que él llamaba el clasicismo mexicano. Tal vez hay que explicar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que él quería decir con esa frase? Porque él pensaba que la poesía mexicana tenía un origen clásico. Claro, para él la poesía mexicana empieza en el siglo XVI con las formas que traen los españoles, cuando llegan a lo que se llamaría la Nueva España, ¿no? Después de la conquista, la introducción de esas formas básicamente renacentistas, que sí son formas internacionales, no pertenecen a un solo país, pertenecen más tal vez a Italia que a España, pero en fin, ya se habían introducido en la cultura española. Él dice que ese es el origen de la poesía mexicana. Por lo tanto, cada vez que se aleja de ese origen, cada vez que se vuelve nacionalista, se está traicionando a sí misma esa poesía. Para ser fiel, para ser realmente fiel a su origen, la poesía mexicana tiene que ser clásica. Y es muy llamativo el tipo de poesía que escribe Cuesta. Si uno ve la obra poética, que no es muy extensa, la mayor parte son sonetos, una forma clásica, en endecasílabos y otras formas. Y luego tenemos el canto a un dios mineral, que son estrofas de 6 versos en forma de sexteto lira, que es una forma clásica también, ¿no? Que había empleado Fray Luis de León. Es decir, toda la obra poética de Cuesta está escrita en formas clásicas, formas de origen italianizante que entran en la poesía española, con Garcilaso más o menos en esa época, que luego se van perfeccionando. Entonces Cuesta era natural para él sentirse heredero de Sor Juana, sí, pero también de Góngora, de Lope, de Quevedo, de Fray Luis de León. Para él esa es la tradición mexicana. No es una tradición nacionalista, sino universal,
clásica, como él diría, ¿no? En fin, todo eso lo defiende mucho en un famoso ensayo que se llama precisamente El clasicismo mexicano, ¿no? Donde está la tesis antirromántica, antinacionalista de Cuesta. Entonces, el poema, el canto a un dios mineral, cuadra muy bien con su idea de lo que es una poesía clásica, ¿no? Y también con su idea de que la poesía es un método de investigación. Eso es una idea fascinante, ¿no? Yo creo, hay que pensar que Cuesta fue químico, fue un hombre de ciencia, y también intelectual, y también poeta, ensayista. Eh, Algo distintivo de Cuesta es esa necesidad de hacer del poema un espacio de investigación, ¿no? Él pensaba que la gran poesía era un método de investigación de la realidad, ¿no? La realidad exterior e interior, ¿no? Y creo que el canto a un dios mineral transmite muy bien esta idea, ¿no? La poesía como investigación, como búsqueda experimental, exploración de ciertos problemas ciertamente universales, como son la identidad, quiénes somos, qué hacemos aquí, la temporalidad, la relación entre lo que se destruye, lo que no permanece y la aspiración a la eternidad, ¿no? Y también el lenguaje mismo, ¿no? Como una forma de investigación. Y ahí surge un elemento interesante, ¿no? Un elemento que podríamos llamar diabólico, ¿no? Cuesta tenía una idea personal, pero que él localizaba en la tradición poética de Occidente, sobre el papel diabólico. Todo poema para él es realmente un acto diabólico. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué el poeta está del lado del demonio? Él sentía cierta fascinación por poetas como Milton de la tradición inglesa. Escribió un poema que se llama Paraíso Perdido, que hay que leer en conjunción con el gran poema de John Milton, ¿no? Paradise Lost. Y también Goethe, ¿no? El Fausto de Goethe. Y también ciertos poetas posteriores como Baudelaire, ¿no? Que hacen de su obra una especie de diálogo entre el polo divino y el polo diabólico, el hombre como dualidad, ¿no? Y quería decir, yo creo, algo así como la poesía es una investigación de todas las cosas y que no hay una base evidente que hay que aceptar de entrada. Todo es sujeto a investigación. No hay nada firme. El intelecto, la operación crítica, analiza todo, incluyendo sus propias bases. Y esto, desde luego, es algo muy moderno, la actividad intelectual como actividad diabólica, porque no acepta un principio divino de antemano. Es diabólico porque cuestiona todo, ¿no? Es la actividad crítica, ¿no? La razón que cuestiona, que piensa, que critica. Y yo creo que Cuesta en su vida, en su obra, encarna muy bien ese principio diabólico, ¿no? Incluso en el aspecto incluso un poco más truculento, podríamos decir, ¿no? Él tenía cierto gusto por asustar, por lanzar paradojas en sus textos polémicos, dice cosas que a primera vista no parecen que no pueden ser ciertas, ¿no? Dice que México es un país de cultura francesa, ¿no? Que la gente lee esto y dice, ¿qué quiere decir con eso? Claro, hay un argumento atrás, ¿no? Entonces es un gran maestro de la paradoja, del conceptismo, es un escritor neobarroco, leyendo sus poemas y sus ensayos, su propio estilo, que no es fácil. Él no tiene la prosa ni de Alfonso Reyes ni de Javier Villarrutia. Es una prosa mucho más difícil, complicada. Sintácticamente su poesía, incluso hay muchos cambios del orden sintáctico, como en la poesía barroca, ¿no? En eso es fiel a esa tradición barroca. Es un hombre que realmente ejercía la paradoja, ¿no? Incluso en su propia vida, ¿no? Lo que sabemos de sus experimentos con enzimas. Cuesta como uno de las demandas del padre. Tenía una relación muy conflictiva con don Néstor, el padre, que tenía una hacienda en la zona de Córdoba, cuyo sueño era exportar fruta a Europa.
¿no? Claro, el problema con la fruta es que madura muy pronto, se echa a perder. Entonces, ¿cómo se puede mandar en un barco a Europa un cargamento de fruta? Pues se va a echar a perder. Entonces, Cuesta experimentaba en su propia persona, inyectándose sustancias para detener el proceso de envejecimiento. Es decir, buscar la eterna juventud. Es uno de los mitos fundamentales de Occidente y que de alguna forma es un mito que pesa en su propia poesía, el tema obsesivo de la temporalidad, del instante que no dura, de la isla a salvo de las horas, como él dice en el canto, es un tema recurrente, una obsesión profunda en él, ¿no? Y responde sí, a cosas de su propia vida también, además de inquietudes intelectuales. Cuando hablamos de un poema impenetrable, nuevamente queremos decir, para uno es impenetrable, ¿no? Cada lector realmente saca su propia conclusión, ¿no? Hay personas que lean a Góngora, por ejemplo, uno de los poetas más difíciles de la tradición hispánica, y dicen que todo les parece clarísimo, ¿no? Porque aprecian lo que hay en la superficie, tal vez no buscan más, y todo les parece muy claro. Cuesta tiene algo de eso, ¿no? Hay una claridad de ser tan clara de repente es oscuro para otros, ¿no? Creo que Villarrutia decía algo parecido en su ensayo sobre Cuesta, ¿no? Que su noción de lucidez era una noción tan intransigente que realmente se convertía fácilmente en el polo contrario, que para otros sería algo oscuro, algo caótico, ¿no? Es decir, y hay que pensar también en un hombre que tiene como regla de vida someter todo a un examen racional, a la lucidez, un racionalismo exacerbado, y sin embargo un hombre fascinado por el polo irracional, los sueños, sus experiencias, su conocimiento directo de Breton y el surrealismo en su único viaje fuera de México, ¿no? Que hizo en 1928, cuando la familia, un poco para alejarlo de Lupe Marín, porque ya se había enamorado de una de las mujeres de Diego Rivera, y la familia, para evitar el escándalo, deciden pagarle un viaje a París, ¿no? La madre de Cuesta era de origen francés, ¿no? Y en ese viaje, pues, tiene el privilegio de asistir a las reuniones del círculo surrealista, ¿no? Va a la casa de Breton, presencia las discusiones, y es en 1928, un año clave cuando el surrealismo está debatiendo si se afilia a la revolución marxista, materialista, dialéctica, o se queda como exploración interior, como revolución estética. Cuesta vive todo eso, ¿no? Entonces, un hombre obsesionado por estas cuestiones, pero que tiene una cierta fascinación con el otro lado de la experiencia, el lado oscuro, irracional, el lado que no se deja regimentar por el orden de la razón. Entonces yo creo que eso también es un tema del canto, es el tema de su vida, ¿no? No hay que olvidar, este es un hombre que pierde la razón. En los últimos años sufre diversos tipos de disturbios, ¿no? Que acaban realmente, sí, en la locura. Entonces Cuesta era un hombre que vivió esto, digamos, en persona y sufrió mucho, ¿no? Querer someter todo a un examen racional y no poder hacerlo porque hay un límite. La razón no puede penetrar o dominar todo. El canto habla de eso, ¿no? Entonces es un poema, sí, intelectual, de búsqueda, de investigación, pero recubre un fondo oscuro, las imágenes de las cuevas que recuerdan la caverna platónica, ¿no? Toda la teoría de Platón están muy presentes en Cuesta. Hay muchas referencias a grandes textos históricos, digamos, de la filosofía, del pensamiento, de la poesía de Occidente, ciertas referencias yo siento a Milton que no se han explorado, porque claro, en México Milton no es un poeta muy leído, pero es un poeta central de la tradición inglesa, ¿no? Es decir, es el precursor fundamental de toda la generación romántica
en Inglaterra. Milton es el padre con quienes ellos, empezando por Blake, empiezan a discutir sus programas, ¿no? Milton es el padre fundador ahí, ¿no? Entonces, Cuesta yo creo que había leído bastante, no solo en lengua francesa, sino también en lengua inglesa. Si uno revisa brevemente sus traducciones, tradujo poemas de John Donne y de Stephen Spender, un contemporáneo del siglo XX, además de poemas de escritores franceses, ¿no? Como Eloy, un surrealista. Sí, y yo creo que aunque en un nivel fracasa, en otro nivel triunfa, ¿no? Nosotros hoy leemos el poema de Cuesta, sobrevive muchos años después de su muerte. Incluso el poema que habla de un fracaso. Y no hay que olvidar que una de las grandes figuras para el grupo de contemporáneos es Sor Juana. Ellos son un poco los que redescubren la obra de Sor Juana, ¿no? En el siglo XX en México. Y Sor Juana, el gran poema de ella, el primero sueño, es el poema de un fracaso. Pero qué fracaso, ¿no? Porque ella en su intento de conocer el universo, es un poema intelectual también, filosófico, reflexivo, dice que sí, que efectivamente no es posible conocer de inmediato toda la realidad del mundo. Y sin embargo, queda el poema como un testimonio grandioso, ¿no? De ese fracaso, ¿no? Del intento, la búsqueda. O sea, hay una cierta gloria. Yo creo que es algo que está muy presente en Cuesta también y en Gorostiza. Son dos poemas extensos modernos que tienen una relación, yo diría, casi directa con el sueño de Sor Juana, ¿no? Por la forma clásica, por el intento de conocimiento de la realidad, incluyendo en los tres poemas el ámbito de la ciencia, ¿eh? A veces tendemos a hacer una separación muy fácil, ¿no? Entre las artes, las humanidades y la ciencia, ¿no? Y la racionalidad. Para Cuesta esa oposición no existía. El conocimiento podía abarcar todo, ¿no? Estaba obligado incluso a proyectar un poco su abanico, su intento sobre todo. Entonces, la ciencia entraba como entraba para Sor Juana también, ¿no? En las escalas del ser, ¿no? El método científico era un método, el método, claro, platónico es otro método, hay varios métodos, ¿no? Pero la poesía es ese espacio de indagación, de experimentación. Entonces yo diría, fracaso sí, pero queda la obra y queda esa forma perdurable, ¿no? Es decir, es un poema donde cada estrofa tiene los 6 versos, 4 endecasílabos, 2 heptasílabos, con las rimas, hay pareados, y eso es algo realmente una construcción arquitectónica que queda, como los monumentos, las catedrales, las pirámides, como queda el sueño de Sor Juana y queda desde luego Muerte sin fin. Claro, no estoy diciendo que tal vez Canto a un Dios Mineral tal vez no sea el gran poema que es Muerte sin fin. Eso es discutible, ¿no? La jerarquía de las obras, pero yo creo que es una obra fascinante, ¿no? Y por la multiplicidad del lenguaje simbólico que tiene, permite muchas interpretaciones muy distintas entre sí. Por eso los jóvenes hoy, da gusto ver que los jóvenes hay como una secuencia de estudios, de tesis en las universidades sobre la figura de Cuesta. Yo creo que es una figura actual, se identifica mucho con él. Claro, está su valor como intelectual. No hemos hablado del heroísmo de Jorge Cuesta, porque este hombre solo se enfrenta al discurso dominante del nacionalismo revolucionario y él solo se pelea con ellos en los periódicos. Es un héroe, es un hombre que muestra una gran valentía, ¿no? Heroísmo en su conducta cívica y sufre hasta golpizas, ¿no? Por la postura que adopta, porque ataca las ideas dominantes. Es un escritor intelectual marginal, independiente, y tal vez es el primer intelectual independiente en la cultura moderna de México, ¿no? Como sabemos, México es un país donde los intelectuales o se afilian voluntariamente o son cooptados por el Estado, ¿no?
Y a partir de la revolución, pues hay una época de gran colaboración, ¿no? De los grupos intelectuales con el Estado. La mayor parte de los contemporáneos tienen trabajos en dependencias del gobierno, ¿no? Pero Cuesta siempre defendió la validez de sus ideas y si tenía que enfrentarse al Estado o a las corrientes dominantes institucionales, lo hacía sin miedo, ¿no? Entonces sí hay un elemento de heroísmo en él, de querer defender las ideas como desde la integridad, ¿no? Del pensamiento, ¿no? No por la conveniencia de las circunstancias, ¿no? Entonces el canto a un Dios mineral también es el testimonio de la búsqueda de un hombre, ¿no? Del conocimiento, del fracaso y yo diría del triunfo también de esa búsqueda.